Ahora sí, estamos en vivo. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Beltrán y estamos muy contentas nuevamente de poder abrir nuevamente nuestras ventanas en esta tercera charla donde vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante que es acerca de las emociones. Estamos muy contentas de participar en este fin de semana del bienestar, el World Wellness Weekend, eh, que se está llevando a cabo el 18 y 19 de septiembre a nivel mundial. Son más de 130 países unidos en simultáneo, festejando esta fiesta del bienestar. Y como Nunacay no podía quedarse atrás y bueno, muy contentas de poder participar esta vez. Estamos nuevamente con la presencia de Mirela Polish. Ella es coach ontológica integral y practitioner del método Maitri. Ella ya nos ha acompañado muchas veces en otras charlas anteriores y estamos muy contentas de tenerla esta vez nuevamente con nosotras. ¿Cómo estás, Mirela? Hola Paola, gracias, muy bien. Aquí con un poco de frío, así en esta Lima que el primavera no quiere venir. Entonces, pero Sí, bueno, ahora con la charla de emociones vamos a entrar al calor. sí, imagino que sí, imagino que sí. Bueno, vamos a empezar con la charla que tú la has titulado Las emociones y sus regalos, ¿verdad? ¿Por qué el nombre? Sí. Bueno, porque nosotros usualmente tenemos esta idea que emociones son positivas o que son negativas y que, por ejemplo, nadie quiere sentirse triste o deprimido o con ansiedad o con el miedo. Y eso de verdad es una cosa que todos deberíamos aprender, que cada emoción no es ni positiva ni negativa. Estamos trabajando hacia que sean en equilibrio y cuando están en desequilibrio nos traen sus regalos porque cada emoción nos puede enseñar algo, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que mirar Ujú. y en qué tenemos que trabajar. Entonces, por eso puse ese título, Emociones y sus regalos, porque de verdad, si nosotros sabemos de qué se trata cuando hablamos de emociones, podemos aprender mucho de nosotros mismos y de las personas que están alrededor nuestro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a desarrollar este tema en detalle. Si nuestro personal, nuestros colaboradores de bambalinas nos ayudan con las diapositivas. Muchas gracias al personal de producción. Sí, Empezamos nuestra charla. Adelante, ya. adelante, mire. Listo, gracias, Paola. Buenas tardes una vez más. Entonces, aquí vamos a comenzar con nuestra charla de hoy, ah, que se llama Emociones y sus regalos. Y bueno, yo creo que primera cosa, cuando estamos hablando de emociones, tenemos que saber de dónde viene la palabra, ¿no? Y la palabra viene de latín, que es moveré. Y bueno, en español todos entienden qué significa moveré, que significa movimiento, acción, cambio. Entonces, es interesante saber la raíz de la palabra emoción, ¿no? Porque nosotros usualmente pensamos que emoción es como un estado, que es lo que yo siento, y no lo vemos desde el punto de vista que una emoción nos... que una emoción hace para que nosotros tenemos cierta acción, ¿no? Cierto movimiento. Entonces es porque emociones nos predisponen hacia esto. Entonces yo creo que eso es así la primera cosa que es importante saber. Bueno, nuestro plan para hoy es que los vamos a nombrar. Bueno, vamos a tratar de sentirlos. Es un
tiempo corto y vamos a tratar, entonces más es que vamos a ir de un punto cognitivo, vamos a tratar de entenderlos. Y bueno, y vamos a ver sus dones, ¿sí? Entonces, las emociones que vamos a ver hoy día son tristeza, miedo, rabia, ternura, alegría, erotismo, que viene de la palabra eros. Porque esto puse aquí eros, porque muchas personas cuando se dice la palabra erotismo inmediatamente piensan sobre la cosa, algo relacionado con el sexo, que sí, también está relacionado con esto, pero no solamente con esto, ¿no? Entonces viene desde la palabra eros. ¿Por qué decimos que son emociones universales o emociones básicas? Uh, porque, porque dicen que en la cara del niño, ¿no? O de un bebé, que tú puedes ver, que se pueden ver todas estas emociones en la cara de un bebé, y este bebé todavía, vamos a decir, no estaba tanto en el contacto con la sociedad o con la familia, entonces es una cosa como inherente, ¿no? A ser humano. Hay diferentes escuelas y hay diferentes psicólogos que que tienen más o menos, que ponen en este grupo más o menos emociones, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta aquí, con este grupo, justo por la razón que ya expliqué antes. Entonces, el problema con las emociones es que cuando nosotros vivimos nuestra emoción, ahí no hay problema, ¿no? Pero la cosa es, el problema con las emociones es cuando nosotros los reprimimos, ¿no? Entonces, ¿y cómo hemos aprendido a reprimir nuestras emociones, ¿no? Bueno, de verdad desde nuestra casa, ¿no? Desde nuestra casa con las frases, por ejemplo, como no seas tan llorón o no seas tan llorona, o deja de llorar o te daré algo por lo que llorar, ¿no? O ahora te estás comportando como una niña, ¿no? Aquel que ríe ahora, mañana llora. Entonces, lo interesante es, bueno, yo también soy profesora de inglés y también, y bueno, soy de Croacia, entonces, es interesante ver que en esos tres idiomas vas a encontrar las mismas frases. ¿No? Entonces, esas frases no son solamente exclusivas allá de una cultura, de un idioma, de un país. No, son universales, ¿no? Y esto es de verdad la tragedia en todo esto. Pero por otro lado, también si vemos lado positivo, si vemos que esto está presente en todos los idiomas, entonces nos damos cuenta que es una cosa como inherente a todas las sociedades ahora, a todas las familias, y bueno, que lo podemos ver y que lo podemos trabajar, ¿no? En esto, y bueno, y si estamos en contacto con los niños, por ejemplo, no usar estas frases, ¿no? Porque no seas tan llorón. ¿Y cuál es el problema si lloro? ¿No? Y o por ejemplo, deja de llorar o te daré algo por lo que llorar. ¿Qué significa esto? O me van a pegar, entonces ahí voy a tener, o me van a castigar, entonces ahí voy a tener una razón para llorar. Entonces ahí hay una relación entre, ya, ok, yo lloro, me van a castigar. O, por ejemplo, ahora te estás comportando como una niña. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál mensaje subliminal tú estás mandando sobre cómo son las niñas lloronas? ¿No? Y entonces, y otra vez, ¿y cuál es el problema en esto de ser llorona? ¿No? O ser llorón o simplemente llorar. ¿Por qué tenemos que usar esta palabra, no llorón? Y por ejemplo, aquel que ría ahora, mañana llora o llorará, es de verdad, como dicen aquí en el Perú, es colmo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no puedes disfrutar en este momento porque subconscientemente ya estás pensando, pucha, si me estoy sintiendo muy bien, va a pasar ahorita algo y ya Una no voy a desgracia. poder, claro, una desgracia y no voy a poder estar entonces no puedo disfrutar este momento, ¿no? No puedo disfrutar este momento, no puedo agradecer este momento, ¿no? Entonces
y como se pueden dar cuenta, son unas frases que todos hemos escuchado muchas veces, y bueno, ya hay muchas más frases, no nomás aquí yo puse solamente algunas, para que se den cuenta cómo desde nuestra familia, desde nuestra sociedad, cómo ya estamos aprendiendo a reprimir nuestras emociones, ¿no? Y ustedes saben que emociones son igualito como, ay, ahorita se me fue la palabra. ¿Cómo se llama, Paola, esta cosa que tiene esta forma y que está dentro del ¿Cristal? resorte, Un ya me resorte, acordé. ok. Sí, y las emociones son, ¿no? Como resortes, no más que tú los presionas, va a llegar un momento que boom, va a salir pues disparadas, ¿no? Y usualmente cuando pasa esto, ahí es cuando decimos que no están en equilibrio y ahí sí hay consecuencias que de verdad no son tan placenteras, ¿no? Okay. Entonces, y hay otras frases, ¿no? Que ya nosotros, por ejemplo, ya de más grandes, ¿no? De adultos, cuando estamos con nuestros amigos o con nuestros conocidos o con nuestra familia, y por ejemplo, vamos a decir que estoy enojada con algo, que estoy llorando, no sé qué. Entonces, y entonces escuchas hasta a tus propios amigos, ¿no? Diciendo, ya pues, suéltalo, ¿no? Claro. Ya párale, ¿no? Entonces, suéltalo, ¿no? Párale. ¿Qué es esto, no? Nosotros de verdad estamos diciendo estas frases con la mejor atención, con la mejor intención, ¿no? Lo estamos diciendo porque queremos ayudar a nuestro ser querido, ¿no? Pero de verdad no estamos ayudando con esto, ¿no? Porque lo o esa le se queda ahí adentro de nosotros, ¿no? Como resorte y ahí lo vamos Ujú. ¿no? Soltándolo y parando con todo esto, sin de verdad mirarlos y abrazarlos. De verdad lo que estamos haciendo es que resorte lo estamos presionando y presionando y presionando y presionando, ¿no? Así es. Entonces yo solamente con estas frases quise para que ustedes vean cómo todo esto está tan presente alrededor de nosotros, ¿no? De una manera tan sublime y tan subconsciente, ¿no? De eso de que no sabemos cómo tratar nuestras emociones y por ende no sabemos cómo manejarnos a nosotros mismos y cómo aprender de nosotros mismos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, para sentir una emoción, ¿no? Entonces, cada emoción, ahora no vamos a hacer todas estas prácticas, ¿no? Pero solamente así como en modo de información, uh, cada emoción tiene un patrón respiratorio, ¿no? Cada emoción tiene una postura corporal y también tiene sus expresiones faciales, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, muy enojados, ¿no? Nuestra respiración es rápida, muy superficial, agitada, ¿no? Nuestra postura corporal es en tensión, ¿no? Expresión facial también está, ¿no? Todo está, ¿no? Como tensándose, ¿no? Y diferencia cuando estamos con ternura, por ejemplo, o si estamos con la parte de erotismo, con la parte de placer, ya la respiración es más suave, más pausada, más profunda, ¿no? Ujú. La postura corporal es más relajada, abierta, ¿no? Nuestra expresión facial también, ¿no? Está diferente. Entonces, así, por esto, bueno, tenemos los famosos emoticons, ¿no? Que ahí podemos ver todas las emociones están ahí en los emoticons. Entonces, para que se puedan dar cuenta cómo si yo, por ejemplo, durante mucho tiempo estoy sintiendo rabia sobre algo, esto tarde o temprano esta emoción se va a hacer carne, ¿no? Porque ya no va a Ujú. estar que yo solamente un ratito voy a estar, no. Si yo estoy a un tiempo prolongado, esto sí, mis células, hay una memoria de nuestras células, ¿no? Ujú. Entonces,
nuestro cuerpo se va a volver más denso, más dolores musculares, problemas todo con digestión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando o cuando nos estamos reconociendo y trabajando una emoción, siempre hay que trabajar la parte corporal, ¿no? Por ejemplo, si yo reconozco que hay mucho enojo conmigo, que hay mucha tensión, ¿no? Y todo, entonces busco algo para relajarme, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entonces aquí están este aquí cuadro yo lo veo muy importante y lo veo muy interesante. Lo aprendí de mi escuela de coaching, donde estudié coaching Hacer Sentido. Y bueno, entonces aquí tenemos emociones, tenemos sobre de qué nos hablan, ¿no? Ujú, Uh, ¿Y qué está pasando cuando esta emoción está en déficit, cuando está en exceso y qué podemos aprender también cuando está en equilibrio? ¿Sí? ujú, Entonces, esto yo creo que este aquí cuadro es muy interesante. Para todos nosotros, porque por ejemplo para tristeza, no nadie quiere ser triste, pero de verdad si nosotros sabemos que tristeza nos habla de valoración, que nos habla de añoranza, de algo algo que tú valoras, algo que donde tú te sentías bien y sabes que cuando tú estás con esto que te expandes, ¿no? Que eso de repente fue en el pasado. Entonces, si tú sabes que tu tristeza te habla sobre esto, entonces te puedes preguntar, ¿y por qué yo no lo tengo ahora? ¿Qué he dejado de ujú, hacer? ¿O qué debería hacer ahora para poder tenerlo otra vez? ¿No? O de repente, ok, ya sé que no lo puedo tener porque ya pasó, vamos a decir, relación con una persona, que ya no estoy con esta persona o que la persona murió, pero, ya, entonces yo valoro este tipo de relaciones. Entonces yo puedo agradecer por este tipo de relaciones. Entonces, si todo esto nos va a ayudar para salir de la tristeza, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando la tristeza está en exceso? Creo que todos sabemos que entramos en melancolía, entramos en depresión. ¿Y cómo es nuestro cuerpo, no? Nuestro cuerpo está todo pues demasiado relajado, te cuesta accionar desde ahí, ¿no? Y bueno, y cuando no hay tristeza, bueno, entonces yo nunca siento tristeza, entonces ahí viene indolencia, ¿no? Entonces, y eso tampoco es que queremos. Entonces, cuando tristeza está en equilibrio, significa que yo valoro lo que es importante para mí. Entonces, yo estoy ujú, triste, entonces, ok, ¿por qué estoy triste? ¿No? ¿Qué es esto que es importante para mí y ya yo no lo tengo? ¿No? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para tenerlo? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas van, por ejemplo, con tristeza. En el caso de miedo, ¿de qué me habla miedo? ¿No? De prudencia, de cautela, de valentía, ¿no? Porque cuando miedo está en equilibrio, somos prudentes, somos cautelosos, somos ujú. valientes, no estás viendo tus riesgos, pero cuando está en déficit, estamos con imprudencia, somos temerarios, pensamos que nada nos puede pasar y que me puedo mandar con todo. Y cuando está en exceso ya es un pánico, ¿no? Es un pánico, es una, Entramos en pánico. claro, puede ser pánico, cobardía, te dejas ahí, ¿no? Como estático y no avanzas, ¿no? Ujú, Entonces es importante saber, um, ok, ¿qué está pasando aquí, no? Si este miedo, lo que yo tengo, es un miedo imaginario mío o es una cosa de verdad que hay una razón por qué yo siento este miedo, ¿sí? Porque usualmente ujú, miedo está relacionado con el futuro y, bueno, tristeza está relacionado con el pasado, ¿no? Entonces ahí vienen las conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Sobre estos miedos, ¿no? Si eso es solamente como una construcción mental, mi imaginación, o de verdad hay unas
bueno, no hay certeza para nada, pero bueno, si hay vamos aquí a decir para este ejemplo, ¿no? Si hay una certeza que esto de verdad puede pasar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de rabia, rabia es muy importante. ¿De qué nos habla rabia? Nos habla de la defensa y de la dignidad. Ujú, Entonces, y claro, ¿qué pasa cuando está en equilibrio? Yo tengo la energía, tengo la dignidad para decir hasta aquí nomás, basta. Yo ujú, estoy protegiéndome, estoy cuidando, estoy poniendo límites, ¿no? Porque no quiero ser felpudo. No quiero que hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Y bueno, y cuando está en exceso, es ira, es agresión, es prepotencia. Entonces, la rabia la vemos, hay mucha diferencia con rabia entre hombres y mujeres, entre países, ¿no? Por ejemplo, usualmente en el caso de las mujeres, rabia está muy tapada, ¿no? Porque no es lindo ver a una mujer, pues, que grita, ¿no? Entonces ahí somos ujú, histéricas, ¿no? ujú, Entonces usualmente mujeres van desde ser histéricas, ¿no? A ser felpudo, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas culturas hasta ahora, ¿no? Y lo podemos ver en nuestras madres, en nuestras abuelas, ¿no? Entonces, para mujeres es muy difícil manejar eso de rabia. Para un hombre, ujú, verlo cómo grita y cómo se pelea es de alguna manera más aceptable, ¿no? También hay culturas donde gritar es más aceptable. Por ejemplo, en Italia, si usted viaja a Italia o, por ejemplo, a mi ujú, país, a Croacia, especialmente en la parte de costa, que está muy cerca de Italia, todos estamos gritando todo el tiempo, ¿no? Y ujú, eso choca a muchas personas porque piensan que nos estamos peleando, pero de verdad no nos estamos peleando porque así es nuestra cultura, ¿no? ujú, Entonces, es muy importante de también aprender, ok, si yo, por, si yo siento que hay esta tensión adentro mío, que hay esta rabia acumulada, ¿qué hago para trabajarlo? ¿No? ujú, Entonces, bueno, ir observándose, ¿no? Y totalmente. entonces, sí, entonces sí, ahora lo que vamos a ver son las tres emociones que usualmente gente las percibe como positivas, ¿no? Y que de verdad no son positivas, así es lo mismo, no tienen su lado de la luz y su lado oscuro, Ujú, ¿no? Por ejemplo, la alegría nos habla de celebración, de reconocimiento, de descanso, ¿no? De abundancia. Y hay muchas personas que no saben celebrar, ¿no? Que no saben ujú, reconocerse, ¿no? Entonces, cuando está en equilibrio, yo sí puedo sentir gratitud hacia personas, hacia situaciones y de repente hacia personas y situaciones que de verdad no es así que me fue muy bien, ¿no? Pero yo sí uh, disfruto o celebro la vida en los eventos. Entonces, hay una razón por qué cosas pasan, ¿no? Y entonces, ujú, entonces cuando está en exceso alegría, es una euforia, es un derroche, ¿no? Y creo que ujú, todos en algún momento hemos sentido esto y después te sientes vacío, ¿no? exacto. Sí. O, por ejemplo, cuando alegría está en déficit, eso también creo que todos hemos vivido, estás en insuficiencia, nada está suficiente, nada está, Ujú, no hay gratitud, ¿no? No puedes ver el lado bonito de la vida, ¿no? Entonces, sí, claro, si no puedes ver el lado bonito de ti mismo, de la vida de las personas, vas a estar en una escasez porque nunca va a ser suficiente, ¿no? ujú, Entonces, en el caso de ternura, bueno, puse ternura, amor y erotismo, eros, amor, porque el amor es una emoción mixta y está como hecha de ternura y de erotismo. ¿Y qué es ternura? Bueno, la imagen pues de ternura es no una mamá o un papá pues cuidando pues a su hijito, ¿no? ujú, Entonces ternura nos habla de cuidar. Pero no es solamente de cuidar a los otros, esto es muy importante, es también de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? También como con alegría, es también de celebrarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre ujú, todo es hacia nosotros y hacia afuera, ¿no?
Entonces, entonces cuando ternura está en equilibrio, yo puedo cuidar de a mí misma, de mis cosas, de las personas alrededor mío, ¿no? Y al final, ¿no? Últimamente, y del mundo, ¿no? Y del medio ambiente. Y miren en qué situación nosotros estamos en la Tierra, ¿no? Con el medio ambiente. Entonces, ahí hay, ahí nomás podemos ver que tenemos ciertas situaciones ahí no van muy deseables con la ternura, ¿no? Porque ternura no es solamente hacia mi hijo, ¿no? O hacia mi hija o hacia lo mío, ¿no? Esto sí se refleja, ¿no? A otras personas y al universo, ¿no? Entonces, en el caso de ternura, cuando está en el exceso, estamos hablando de sacrificio, de sobreprotección, ¿no? Uh, y cuando está en déficit, estamos hablando de abandono, de negligencia, ¿no? Y mucho que está pasando en el mundo de hoy, que nosotros nos preocupamos por los otros, ¿no? O nos preocupamos por nuestros títulos universitarios, por la plata, por departamento, ¿no? Por muchas cosas. Pero, y claro, sí, vamos a peluquería, nos compramos ropa bonita y todo, pero sí nos abandonamos a nosotros mismos, a nuestro ser, a nuestras emociones, ¿no? Entonces, eso también habla, ¿no? De ternura, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Cuando usted escucha la frase, yo me sacrifiqué por ti, ¿no? Entonces ahí automáticamente, pues, sabes que ahí esta persona tiene pues esa ternura en exceso y Eso. que de verdad, claro, y que de verdad esta persona entonces no se está cuidando tampoco a ella misma, ¿no? Y entonces, y de ahí, de decir yo me sacrifiqué por ti y de comenzar a culpar, etcétera, etcétera, es un paso nomás. ¿No? Exacto. Entonces, sí ya se pueden dar cuenta, ¿no? De la importancia de ternura, ¿no? Y cuando estamos hablando de erotismo, bueno, viene de la palabra eros, de la palabra griega, ¿no? Del dios pero es de disfrutar, es la chispa divina. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, erotismo me habla de goce, ¿no? De disfrute, entonces, del placer. Cuando está lógico en equilibrio y cuando está en déficit es desvitalización, incapacidad de sentir placer, pero otra vez esto es no el placer no sexual, placer en sentarte y hablar con una amiga, placer de sentarte y disfrutar de un momento leyendo un libro, placer de hacer cualquier cosa tú sola o con otras personas o de tu trabajo, ¿no? Que te generen Y disfrute. exactamente, exactamente, ¿no? Y cuando está claro, todos nosotros, ay, sí, sería lo máximo, ¿no? Este erotismo y amor toda mi vida, en todos los aspectos, todo el tiempo, pero de verdad no es así. Y cuando está en el exceso, estamos hablando de hedonismo y adicciones, ¿no? Porque hay una necesidad adentro tuyo de todo el tiempo quieres sentirlo, 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 como te quieres sentir high, ¿no? Pues como es esto en las drogas, en el máximo. Y y de verdad, Y eso no es y de posible verdad, sostenerlo en el tiempo exactamente. por mucho tiempo, O, ¿no? por No es ejemplo, posible. claro, o quieres, o por ejemplo, te sentiste un momento así, no sé, y de repente ahí, no sé, te sentiste bien un día cuando tomaste una copa de vino, entonces ya, no, 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 yo para sentirme bien necesito una copa de vino, entonces y ahí siempre como juntas o cigarro o vino o cualquier otra adicción y compras, ¿no? O así con sentir placer, ¿no? Y la cosa es, ¿no? De aprender de que el placer es esta nuestra conexión con la chispa divina, ¿no? Que es esta, que entonces primero es el placer conmigo mismo, ¿no? Con mi tiempo, con las cosas que estoy haciendo y después esto va hacia los otros y hacia el universo, ¿no? Claro. Entonces, esto así sería rapidísimo sobre así las emociones. Um, a ver la siguiente. Ujú. Entonces, las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos pueden
ayudar para profundizar un poco en todo esto es, por ejemplo, ¿qué me dice mi tristeza? ¿No? Uh, cómo he aprendido a reaccionar ante el miedo, me paralizo, ¿no? Cómo expreso la ira en mi vida, la expreso, ¿no? ¿Qué tipo de relación tengo con mi propia ternura? ¿Cómo he aprendido a expresar mi felicidad? Claro, eso es mi felicidad, mi alegría, ¿no? Me estoy celebrando, ¿no? Porque usualmente celebramos a los otros, ¿no? Pero no a nosotros mismos, ¿no? Y qué tipo de relación siento que tengo con Eros o con disfrute en mi vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando este coaching en la Escuela de Hacer Sentido, cuando presentaron, ¿no? Este cuadro. Y cuando nos dieron estas preguntas, esto para mí fue como uno antes y después, ¿no? Porque de verdad no sabemos cómo mirarnos, ¿no? Y si no sabemos quién somos y cómo mirarnos, ¿cómo podemos mejorarlo, no? Y bueno, ahora de emociones mixtas, ¿no? Que ya les comenté algo sobre el amor. Amor tiene que, cuando estamos hablando de amor, es hacia mí misma, hacia los demás y hacia la divinidad, ¿no? Usted lo puede llamar Dios, universo, energía, el planeta Tierra, naturaleza, como quiere, ¿no? Entonces es combinación de ternura y erotismo, ¿no? Entonces es algo donde yo disfruto y cuido, ¿no? Entonces, y bueno, es una emoción esencial que nos hace seres humanos y que da cuenta de lo esencial, ¿no? Porque sin amor, simplemente la vida como la vida de un ser humano no tiene sentido, ¿no? Exacto. Y cuando estamos en equilibrio, cuando amor está en equilibrio, entonces ahí nos sentimos realmente conectados, ¿no? Nos sentimos realmente conectados con nosotros mismos, con las personas a nuestro alrededor y también con el universo y toda la vida nuestra tiene sentido, ¿no? Y bueno, cuando no está en equilibrio, ¿no? Tenemos esta tendencia a perdernos en la simbiosis con otra persona, ¿no? Y esto podemos ver en muchas relaciones. Que, por ejemplo, las mujeres están con alguien y ahí ya no tienen sus propias amigas, sus amistades, o comienzan, no sé, vestirse de la manera como quiere la pareja, ¿no? Y otra ¿no? cosa es, hay una tendencia al egoísmo y la deshumanización, ¿sí? Porque falta esto hacia mí, los otros y el universo, ¿no? Entonces esto sería de amor. Y ahora otras emociones mixtas que todas ellas son combinación de tristeza en diferentes porcentajes, de tristeza, miedo, y rabia, ¿no? O ira, ¿no? Entonces estamos hablando de ansiedad, de frustración, de celos, culpa, vergüenza, envidia, ¿no? Entonces ahí sería, ¿no? Que cada uno de nosotros mira, ok, aquí de miedo, ¿por qué miedo? Aquí, ¿por qué rabia? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, como hacernos una autoexamen o ir, bueno, donde un coach o donde un psicólogo para hablar sobre estas Exacto, emociones, ¿no? Sí. exacto. Y entonces, cuando estamos hablando de las emociones, ¿qué se hace con las emociones y qué no se hace? Entonces, primero vamos a ver qué no hacer con las emociones. Y esto es, no las reprimas, no te resistas, ¿no? No las juzgues, ¿no? Que eso está bueno, eso está malo, no las etiquetes, no te identifiques con ellas. Eso es muy importante porque yo no soy solamente esta rabia que a veces siento, no soy solamente este miedo, la tristeza, ¿no? Entonces, no, simplemente son emociones, son momentos que hacen que yo reacciono o no o respondo,
pero no soy solamente esto, ¿no? Exacto. Y bueno, y también Ujú, para las otras personas, ¿no? Entonces, no las alimentes, ¿no? Eso está, cuando ya sabemos más de las emociones y que sabemos, conocemos de dónde vienen y por, entonces ahí ya podemos no alimentar, ¿no? Su ujú. déficit o su exceso, ¿no? Porque ustedes saben donde la energía, donde va nuestro pensamiento, ahí va la energía y ahí Esa esto energía. crece. Ujú, Exactamente. Entonces, cuando digo no las alimentes, es básicamente no te quedes ahí, ¿no? Dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta con una ujú, emoción, ¿no? ujú, Y bueno, no dejes que ellas dicten tus acciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que eso tiene que ver con también lo que dice antes, no te identifiques con ellas, porque yo no soy solamente esta emoción. Entonces, si yo me estoy observando, si yo estoy testigo, observador de mi propio, de mi comportamiento, de qué es lo que está pasando alrededor mío, si yo puedo aprender a hacer una pausa antes de responder de frente de una situación, entonces entonces las emociones no van a dictar mis acciones. Claro, siempre estoy hablando sobre emociones que no están en equilibrio, ¿no? Uh, ujú. claro, no cuando están en equilibrio. ¿Y qué hacer, no? Cuando siento, no sé, que quiero tomarme 5 copas de vino, bueno, respira y piensa, ¿no? Si quiero gritar a alguien, respira y piensa, ¿no? Entonces, otra cosa es sentirlas, ok, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué siento mi cuerpo, no? Contemplarlas, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No? Um, Ujú, el observarlas, reconocerlas, explorarlas, de dónde viene, qué me está enseñando, cuál es el regalo, ujú. aceptarlas, ¿no? Aceptarlas y al final, después de todo este proceso, dejarlas ir, ¿no? Dejarlo Que así. usualmente a nosotros nos están, ya, suéltalo, Ujú. pero hay todo un proceso, Hay ¿no? todo un Que proceso. deberíamos hacer, claro, hay todo un proceso que deberíamos hacer que sería lindo hacerlo antes de soltarlo, ¿no? Exacto. Sí, eso es. Y bueno, y eso es, si alguien está, si tiene alguna pregunta, si algo no entendió, me puede escribir, a mi email. Y eso sería todo. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero que resonaron con algo con lo con lo que estaba hablando ahora. Y bueno, no sé, ¿algo más, Paola? Muchas gracias, Mirela. Interesante charla en donde nos has acercado un poco más a las emociones y lo importante que es tomarnos el tiempo de sentirlas, de reconocerlas, de aceptarlas y como dices tú, simplemente, o sea, no es tan fácil como dejarlas ir. Hay un proceso que antecede a esto, es reconocerlas, sentirlas, preguntarse por qué están apareciendo, ¿no? Pero y me parece muy importante que recomiendes el acompañamiento, porque no, es muy fácil decirlo, pero a veces no tenemos, ¿no? A veces no Sí, tenemos las herramientas o no sabemos sí, cómo empezar a procesar todo esto de una manera sí. consciente, ¿no? Entonces, creo yo que con el acompañamiento siempre esto es muchísimo Sí. más Sí, llevadero, sí, ¿verdad? sí. Sí, 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 sí. De hecho, porque una persona, un coach o un psicólogo que solamente por observarte y por hablar contigo, por escucharte, ¿no? Te hace ciertas preguntas para que tú sola te comienzas a observar. Porque a veces como que no sabes y qué miro, por dónde es, ¿no? Entonces, Exacto. sí, el acompañamiento es muy importante, especialmente en el comienzo, ¿no? Pero es interesante saber, yo creo que sí es importante saber todas estas cosas para que cuando vas donde un psicólogo, donde un coach o un terapeuta, cuando él te comienza a hablar sobre estas cosas que tú dices, ya,
ok, esto es, ¿no? Ujú, Entonces, esto sería como el primer paso, ¿no? así es. En un aprendizaje más profundo en nosotros mismos. Excelente, Mirel, muchísimas gracias. Te comento que después de esta charla viene mi charla, que es a las 7 de la noche, en donde toco un poco de lo que hemos visto en la primera charla del día de hoy con Marta, la segunda charla con Janina, esa tercera charla y la cuarta charla que viene a las 7 de la noche. Englobo un poco todo lo que hemos conversado en el transcurso del día, pero ya llevado Excelente, a la práctica, porque en esta cuarta claro, charla cuento mi experiencia cuando decidí enrumbar en este viaje del autoconocimiento, ¿no? Entonces, más que todo es un testimonio, cuento mi testimonio eh, cuando, poniendo en práctica todo esto y creo yo que va a ser también de mucha utilidad porque estoy convencida de que va a haber, existen personas que se van a sentir identificadas con lo que estamos nosotras compartiendo en este momento. Mirela, te agradezco la compañía, haber compartido toda esta información. Muchísimas gracias a las personas que se vienen conectando a través de las charlas. El día de hoy vamos a tener 4, a las 7 de la noche viene la última programada para hoy. Y bueno, por mi parte ha sido todo y mire, le agradezco nuevamente. Será muchas hasta la gracias, próxima. sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Chao, Listo. chao, Gracias, Mirela. Chao, chao. Gracias a todos. chao.